Hesíodo entonces se dice que nació o existió hacia la segunda mitad del siglo VIII, es decir, si ven en esta definición, casi que se sitúa a Hesíodo contemporáneo a Homero. Esto también ha sido un debate dentro de los diferentes estudiosos. Digamos que dentro del canon tradicional se reconoce que Homero fue anterior a Hesíodo, pero aún así, digamos que hay muchas tesis, incluso hay quienes sitúan a Hesíodo como alguien anterior a Homero, lo sitúan como anterior. Eso es una discusión que vamos a ver, incluso dentro de uno de los textos que se les recomendó, que es el certamen, que está al final dentro del texto de Hesíodo. Es una de las biografías del mundo antiguo que se recogen de Homero y Hesíodo. En este texto, que es un texto anónimo, se simula entonces una posible competencia, un certamen poético entre Homero y Hesíodo, en donde se da por ganador a Hesíodo, y donde el argumento es el siguiente: se dice que se le debe reconocer con el triunfo pues, del poeta, con los laureles del poeta a Hesíodo, ya que Hesíodo le canta la paz, le canta la concordia, mientras que Homero le canta la guerra y a la discordia. Entonces por eso no es merecedor del premio. Esto es lo que se narra, o uno de los pasajes que se narran en este texto del certamen, que pueden encontrar al final del librito de Hesíodo, de estas obras completas que compartimos. Bueno, con Hesíodo, con igual que Homero, se han creado, digamos, muchos mitos, muchas narrativas a lo largo, pues, sobre lo que es su historia, sobre lo que fue su existencia, pero no tanto como Homero. O sea, se dice que Homero es el poeta que más se piensa, del que más se problematiza, sobre el que más se investiga, sobre el que más se tiene confusiones, aunque Hesíodo también, digamos, que se tengan estas problemáticas, pero no llegan a ser tantas como se presentan dentro de la obra de Homero como tal. De Hesíodo entonces recogemos en el Tesoro de la Lengua Castellana o Española, que es este texto de 1610, se dice entonces sobre Hesíodo. Entonces dice Hesíodo en desuso, o sea, es decir, que antes se escribía Hesíodo así, sin H. Dice poeta griego en Hesíodos, dice fue Hesíodo, dice en buena ortografía, un poeta antiguo de Ascra, lugar de Boeotia, por lo cual fue dicho a Seraco. Dicen haber sido contemporáneo de Homero, fue el primero que escribió en verso la agricultura, el cual imitó Virgilio en sus Geórgicas. Lo demás verás en Plutarco. Entonces, bueno, aquí nos da ya unos datos importantes, es decir, que en este texto, por ejemplo, en 1610, se concebía entonces que Homero y que Hesíodo habían sido unos poetas contemporáneos, o sea, que habían sido contemporáneos. Eso es lo que se pensaba dentro de este momento. Y además entonces se le atribuye a Hesíodo el ser el primer escritor o el primero que desarrolla un texto en verso sobre el tema de la agricultura. Es decir, que aquí se vinculaba entonces más bien a Hesíodo era con trabajos de la agricultura y con trabajos, digamos, en el campo, etcétera. Digamos que era la lectura que se había hecho entonces, era en su texto de los trabajos y los días, donde aparecen algunos comentarios, algunas referencias sobre este fenómeno de la agricultura, cuándo es mejor cultivar, cuándo se debe cosechar, bajo qué ciclos, etcétera. Y es un poema entonces que está dedicado al conocimiento también de los ciclos agrarios. Ya para el año entonces 1870, en el diccionario de Cerolos se dice sobre Hesíodo: uno de los poetas más antiguos de la Grecia. Unos lo creen anterior a Homero y otros contemporáneo suyo. Los poemas que se conocen de Hesíodo son tres. Uno titulado Los trabajos y los días, que es el más auténtico y en el que está contenida la célebre fábula de la caja de Pandora, así como el pasaje tan conocido de las edades del mundo. La Teogonía, poema sobre la genealogía de los dioses, y el escudo de Hércules, que es un relato de la lucha del héroe con Cygnus. Es decir, bueno, aquí es ya para 1870, es decir, ya entonces se concibe que incluso Hesíodo pudo haber sido un poeta anterior a Homero, ¿cierto? Esto, digamos que en términos de discusión es importante, es porque, como bien decíamos, en lo que se narra en el certamen, es entonces, digamos, en la literatura de Homero,
donde se narra todos los acontecimientos del conflicto, las disputas, la relación entre dioses y entre hombres en términos de conflicto. Es decir, es un texto que está, digamos, más bien articulado como a la estrategia o al ordenamiento militar, al impulsar también ese espíritu de la lucha, el heroísmo, al combatir también, digamos, por esos valores o por esas, digamos, formas tradicionales que ya se están concibiendo dentro del mundo antiguo griego. Es un texto, digamos, que impulsa más eso a la formación al espíritu del combate, mientras que en Hexíodo se dan más bien los conocimientos de las prácticas agrícolas, de las prácticas cotidianas. Digamos, esto es en el texto de los trabajos y los días, porque en el texto del escudo, en el escudo de Heracles o el escudo de Hércules, se aparecen entonces ya también unos elementos al combate y a la lucha, pero digamos que lo que se suele oponer dentro de estos dos autores son la Ilíada, que es una oda a las guerras, una oda a los combates, a los encuentros, a las batallas, mientras que en Hexíodo se da entonces, en el texto de los trabajos y los días, se da también entonces una visión más del campo, más del trabajo, digamos, cotidiano, más de los saberes agrícolas y del trabajo, digamos, más convocado, digamos, a los trabajos domésticos. Entonces, esa es como una oposición que se suele, digamos, también exagerar, o una posición que se suele perfilar, ya que, como pues habíamos dicho, son diferentes y variados los temas que tocan, digamos, estos autores, pero que se les suele representar bajo estas dos figuras. Ya entonces, digamos que aparece entonces en un texto de Séneca, es decir, que la interpretación ya, digamos, o latina, o sea, es decir, que así que es más anterior, que se hace sobre Hexíodo, tiene que ver entonces con esta, cuando Séneca nos dice: aunque hay algunas personas tan inclinadas a las fábulas y ficciones de los griegos que juzgan ser necesaria la noticia de estas cosas, no habrá quien diga que es importante saber los nombres que les puso Hexíodo, ¿sí? Llamando a Eglen a la primera, Eufrosine a la segunda, Italia a la tercera, y cada uno arrastra y violenta la interpretación de estos nombres a su propio dictamen, procurando hallar razón de ellos, siendo cierto que el ponernos Hexíodo fue solo por su antojo, y así Homero mudó el nombre a la una, llamándola Pisitea, y la hizo casada para que entiendas que no eran vírgenes vestales, y yo hallaré otro poeta que la ciña a los vestidos y se los dé de tupidos y de lana. Es decir, la posición de Séneca entonces ya frente a estos textos de Hexíodo, en cuanto, digamos, él nombra a las musas y les da una personificación, Séneca entonces ya digamos que toma aquí un posicionamiento cínico. Incluso dice de forma, digamos, burlona, que algunos quieren saber el nombre de estas musas como si saber el nombre sirviera para algo. Y luego nos dice que Homero y otros poetas, incluidos Hexíodo, dieron de manera caprichosa, digamos, de manera más abierta o de manera, digamos, más arbitraria el nombre a cada una de estas musas. Es decir, aquí ya Séneca está tomando una actitud, sí, incluso se está riendo, digamos, de esta construcción o de esta propuesta de Hexíodo, tiene una propuesta cínica, una actitud burlona. Incluso se atreve a ir más allá cuando dice que algunos creen que en verdad son vírgenes, y entonces él dice que Homero incluso las ha puesto casadas para que entonces la gente o los lectores no crean de manera ingenua que se refiere a unas vírgenes puras, etcétera. Bueno, aquí lo que tenemos entonces es un posicionamiento cínico, un posicionamiento, digamos, burlón frente a la construcción, digamos, de las musas, o el acercamiento, digamos, de la musa como, digamos, esta primera forma de inspiración poética, pero que surge de forma importante, digamos, a partir de una crítica de Hexíodo o de un posicionamiento que tiene Séneca como un filósofo latino frente a este poeta, digamos, clásico del mundo griego.